Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día genial. Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo de las telenovelas turcas, y en particular, un asunto que ha mantenido en vilo a muchos fans. Vamos a sumergirnos en el misterio y la especulación que rodeó el inicio de la tensión entre dos de las estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, vamos a hablar del inicio de la tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué pasó? ¿Cómo evolucionó esa relación que inicialmente parecía tan idílica hasta llegar a un punto de frialdad, o al menos de una distancia evidente? Sé que muchos de ustedes han estado preguntándose sobre esto, y hoy intentaremos darles una visión más clara de lo que se rumoreaba y se comentaba en su momento. Y antes de que nos adentremos en esta historia, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Bueno, empecemos por el principio. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron y trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos lugares. Desde el momento en que empezaron a grabar, la química entre ellos era innegable. Se percibía en la pantalla, en las entrevistas, en las fotos detrás de cámaras, en todos lados. Y como no, los fans rápidamente se enamoraron de la pareja que formaban Sanem y Can. Sus personajes eran perfectos el uno para el otro, y esta conexión traspasaba la ficción. De hecho, para muchos, la línea entre su relación en la serie y en la vida real se volvió muy difusa. Los rumores de un romance entre Can y Demet comenzaron a circular casi de inmediato. Las redes sociales explotaron con teorías, y los medios de comunicación turcos, conocidos por su apetito por las noticias del corazón de sus celebridades, no tardaron en hacerse eco. Cada aparición pública juntos, cada me gusta en una foto, cada comentario atiniaba a alimentar estas especulaciones. Y siendo sinceros, era difícil no creer en ellos. La forma en que se miraban, las bromas que compartían, esa complicidad que transmitían, todo apuntaba a que había algo más que una amistad profesional. Al principio parece que ambos actores manejaban estos rumores con una mezcla de diversión y cautela. En muchas entrevistas, cuando se les preguntaba directamente sobre su relación, solían sonreír, esquivar la pregunta con una broma o dar respuestas ambiguas que dejaban la puerta abierta a la interpretación. Esto, por supuesto, solo hacía que los fans quisieran saber más. La audiencia quería confirmación, quería que esa química en pantalla se tradujera en una historia de amor real. Y hubo un momento crucial, o al menos eso se percibió, en el que las cosas empezaron a tomar un giro diferente. Se rumoreaba que habían tenido una relación, incluso se llegó a hablar de un posible compromiso o planes de futuro. Había fotos de ellos juntos en situaciones románticas, supuestamente de vacaciones o en citas privadas. La prensa turca incluso llegó a asegurar que habían pasado tiempo juntos en Italia, el país de origen de Can Yaman. Estas publicaciones eran muy específicas y detalladas, lo que llevó a muchos a creer firmemente en la relación. Sin embargo, poco a poco, o quizás de forma más abrupta de lo que nos dimos cuenta, la narrativa empezó a cambiar. Si recordamos, hubo un periodo en el que empezaron a notarse menos juntos en público. Las apariciones conjuntas se redujeron, y las sonrisas parecían un poco más forzadas, o al menos eso es lo que muchos interpretaron. Los comentarios en redes sociales se dividieron. Algunos seguían defendiendo la idea de que estaban juntos pero siendo discretos, mientras que otros empezaban a sospechar que algo no iba bien. Aquí es donde entran las teorías sobre el inicio de la tensión. Hay varias explicaciones que se barajaron y se siguen barajando. Una de las más fuertes apunta a las diferencias en la forma en que ambos querían manejar su vida privada y su carrera profesional. Se decía que Can Yaman, en ese momento, estaba experimentando un boom de popularidad a nivel internacional, y quizás estaba más enfocado en expandir su carrera, mientras que Demet podría haber buscado una relación más estable o privada. Otra versión que circuló con fuerza tiene que ver con las presiones mediáticas y de los fans. A veces, cuando una relación se convierte en el foco de tanta atención, puede volverse insostenible. La constante vigilancia, las expectativas de los seguidores, la falta de privacidad, todo esto puede generar un estrés enorme en una pareja, incluso en una pareja que está empezando. Quizás la presión por mantener una imagen pública de pareja perfecta se volvió demasiado pesada. También se habló de diferencias de carácter o de objetivos a largo plazo.
Aunque en pantalla parecieran perfectos, en la vida real las personalidades pueden chocar. Se especuló sobre posibles discusiones o malentendidos que erosionaron la conexión que inicialmente parecía tan fuerte. Algunos medios mencionaron que la relación se enfrió debido a compromisos laborales de ambos, que los mantenían separados por largos periodos, lo que dificultaba mantener viva la llama. Un punto importante a considerar es que en el mundo del entretenimiento, a veces las relaciones de pareja se vuelven un tema de discusión pública, y las rupturas o los distanciamientos pueden ser tan mediáticos como los inicios de una relación. En el caso de Khan y Demet, el público se había involucrado tanto que cualquier señal de distanciamiento era rápidamente notada y analizada. Hay que recordar que en su momento, la prensa turca publicó supuestos detalles de su separación, indicando que las cosas no habían terminado en los mejores términos. Se mencionaron incluso celos, aunque nunca hubo confirmación oficial de esto. Lo que sí era evidente era que la narrativa de la pareja perfecta de Erkenci había dado un giro dramático. Una vez que la relación llegó a su fin, al menos a un punto de enfriamiento significativo, la tensión entre ellos se hizo más palpable. Dejaron de seguirse en redes sociales, las entrevistas se volvieron más cautelosas, y las preguntas sobre el otro eran respondidas con evasivas o con declaraciones genéricas de respeto profesional. Esto, lejos de apagar la curiosidad de los fans, la avivó aún más. Se crearon innumerables teorías en foros y redes sociales sobre la verdadera razón de su distanciamiento. ¿Fue una infidelidad? ¿Una discusión grave? ¿Simplemente se dieron cuenta de que no eran compatibles fuera de las cámaras? La verdad es que sin declaraciones oficiales y definitivas por parte de ninguno de los dos, todo son especulaciones. Sin embargo, y esto es algo que me gusta recalcar, ambos han demostrado ser profesionales. A pesar de los rumores y la aparente tensión, cuando han coincidido en eventos o han tenido que hablar el uno del otro, generalmente lo han hecho con respeto. Han dicho que se guardan cariño por el tiempo que compartieron y por la experiencia vivida en Erkenci, aunque la conexión personal ya no sea la misma. Es importante entender que en el mundo de la fama, las relaciones son a menudo expuestas al escrutinio público de una manera que pocas personas podrían soportar. Lo que para nosotros puede parecer una relación que simplemente se desmoronó, para ellos pudo haber sido una experiencia intensa con presiones adicionales. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el inicio de esta tensión? Si bien no hay una respuesta única y definitiva, podemos inferir que fue una combinación de factores. La abrumadora atención de los fans, las presiones mediáticas, las posibles diferencias personales o de objetivos, y quizás la propia naturaleza efímera de algunas relaciones nacidas en el fragor de un éxito profesional. Lo que empezó como una química explosiva en pantalla y rumores de un romance apasionado, evolucionó a un distanciamiento notable, dejando a los fans con un sinfín de preguntas y teorías. En resumen, lo que ocurrió entre Can Yaman y Demet Özdemir, o al menos lo que se percibió públicamente, fue un viaje desde una conexión aparentemente mágica en Erkenci hasta un distanciamiento marcado por la especulación y los rumores. La química en pantalla los catapultó a la fama como pareja de ficción, y los rumores de una relación real aumentaron la expectación. Sin embargo, con el tiempo esa cercanía se disipó, dejando a la imaginación del público la tarea de llenar los vacíos, y dando lugar a diversas teorías sobre el inicio de la tensión que finalmente los separó. Espero que esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir les haya resultado interesante. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre toda esta historia. ¿Creen que hubo una relación real? ¿Cuál creen que fue la causa principal del distanciamiento? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos que también son fans de las telenovelas turcas, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.